Diane Olkewicz y Terry Lee Erdmann. Dos adolescentes fueron asesinadas en los años 60 y 70, y el asesino parece haberse salido con la suya. Hasta casi 60 años después, cuando los detectives los relacionan a través del ADN y ponen nombre al monstruo sin rostro que acabó con sus vidas. Diane Olkewicz, de 19 años, en 1966, y Terry Lee Erdmann, de 15, en 1971, fueron arrebatadas sin piedad a sus padres. Las dos adolescentes perdieron la vida con 5 años de diferencia, llevadas a 3 kilómetros la una de la otra. Pero décadas más tarde, la policía desenterraría la verdad, literalmente, exhumando a su agresor para recoger ADN. Cuarta hija de una familia católica con 6 hijos, Diane Olkewicz nació en 1947 en Menomonee Falls, Wisconsin. Esta familia estaba increíblemente ocupada en su acogedora casa de la avenida Hayes, a una manzana de la iglesia católica de Santa María, de la que eran feligreses. Los hermanos mayores de Diane, Dennis, Edward y Nancy, la adoraban. Los más pequeños, Patty y Debbie, adoraban igualmente a su hermana mayor. Diane era la hija mediana por excelencia, cariñosa y atenta. Cariñosa, sensible y extrovertida, le encantaba salir. Diane era una morena alta y delgada, de ingenio rápido y sonrisa brillante. Cuando terminó el instituto, se había convertido en una joven llena de gracia y encanto. Las visitas regulares a la iglesia de Santa María formaban parte de la rutina de Diane. Tarde también va a ser si no te suscribes a mi nuevo canal, donde relato personalmente casos de este año en primera persona. Suscríbete rápido en el comentario fijado. Rápido. Volviendo al caso, un santuario donde buscaba consuelo y orientación. Siempre que se enfrentaba a retos o incertidumbres, recurría a la oración, encontrando consuelo en su fe. En los asuntos del corazón, Diane abordaba las relaciones con sinceridad. Aunque durante el instituto salía ocasionalmente e incluso tuvo algunos novios estables, no fue hasta después de graduarse cuando encontró una conexión más profunda. Al conocer a Donald Hiermeyer, de Milwaukee, comenzó un romance que acabaría en compromiso. Al aventurarse en la edad adulta, Diane también eligió un camino típico de las jóvenes ambiciosas de la época. Consiguió un puesto de secretaria en Kenworth Manufacturing, con una ética de trabajo diligente. Tras un año de empleo, Diane se sintió preparada para dar el siguiente paso en su viaje. Había llegado el momento de volar, por así decirlo. Con la novia de su hermano Edward como compañera de piso, Diane se mudó a su propio apartamento en Hoyt Drive. En medio de los cambios e hitos de su vida, Diane estuvo al lado de su querida amiga Diane Zimmer, cuando ésta eligió otro camino y se casó. Zimmer y Diane habían estado en la misma escuela desde la primaria, pero se hicieron mejores amigas en el primer año. Ser su dama de honor en la boda de Zimmer, que se casó con su novio del instituto de toda la vida, marcó un capítulo más de su historia común. Su prometido, Donald Hiermeyer, fue su acompañante. Poco después, Donald se marchó al entrenamiento básico de Fort Hood, Texas, ya que había sido reclutado por el ejército. Diane sintió una profunda soledad sin él a su lado. Para llenar el vacío que dejaba su ausencia, buscó actividades con las que ocupar su tiempo y distraerse del dolor de su corazón. Por las tardes, Diane se apuntó a clases de natación y de punto. Aprovechaba la oportunidad para aprender nuevas técnicas y relacionarse socialmente. Además, aceptó un trabajo a tiempo parcial como azafata en el restaurante local Dutchland Dairy, sumergiéndose con entusiasmo en el bullicioso ambiente para pasar las horas. El 3 de noviembre de 1966, Diane seguía su día como de costumbre. Patty, su hermana pequeña, recuerda vívidamente que se puso en contacto con Diane con la esperanza de que le prestara un jersey azul de mohair para una fiesta de pijamas prevista esa noche. Sin dudarlo, Diane accedió generosamente y prometió dejar el jersey en la puerta de su apartamento para que Patty lo recogiera. Diane trabajaba en el bloque 13700 de West Silver Spring Drive, en la planta de estampación metálica de Kenworth Manufacturing Company. Llevaba 1 año y medio trabajando en la empresa y 18 meses con ellos. Estaba entregada a su trabajo.
Ese día, el edificio estaba repleto de actividad, ya que 25 trabajadores de la empresa realizaban sus turnos de fin de semana, que concluían puntualmente a las 3:30 de la tarde. En medio del laborioso ambiente, Diane destacaba como única secretaria. Se encargaba de gestionar las comunicaciones y coordinar las entregas. Cuando los trabajadores de la fábrica se iban, Diane se quedaba trabajando en su despacho hasta las 4:30 de la tarde. Después de su turno, Diane solía reunirse con su mejor amiga, Seymour, en su cercano lugar de trabajo. Juntas volvían a casa, compartiendo risas y compañía por el camino. Sin embargo, aquel día había algo que no encajaba. Diane llegaba inusualmente tarde a recoger a Seymour, lo que preocupaba a quienes la conocían bien. En respuesta, Seymour aceptó que la llevara la mujer de su jefe, que se ofreció a llevarla a Kenworth para investigar. Al llegar a la fábrica, se sintieron confusos. El coche de Diane estaba aparcado en el aparcamiento sin que nadie lo viera. Al asomarse por la ventana de la fábrica, vieron el bolso de Diane sobre un escritorio y su abrigo colgado cerca del armario. Sin embargo, Diane no aparecía por ninguna parte. Para aumentar el misterio, todas las puertas estaban bien cerradas, sin dejar pistas sobre el paradero de Diane. Quizá estaba en el baño. Denise, su hermano, trabajaba en la fábrica de al lado, así que Seymour y la mujer del jefe se acercaron a él. El trío regresó justo a tiempo para que apareciera el supervisor para realizar algunas tareas fuera de horario. Vino a desbloquear la sala de expedición a las 5:20 de la tarde. Y fue entonces cuando vieron toda la sangre. A 6 metros de la puerta estaba el cuerpo sin vida de Diane, boca abajo en el suelo sobre su propia sangre. La habían apuñalado muchas veces. Su vestido de punto estaba recogido entre las piernas, colgando ligeramente de sus hombros, pero su ropa interior estaba intacta. Por ello, en un principio los agentes creyeron que no había sido agredida. No había apariencia de agresión o violencia cerca de sus partes íntimas, pero el médico forense informó de que no era así. La autopsia reveló que había sido apuñalada 106 veces con un cuchillo, que probablemente tenía una hoja de 3 pulgadas con un filo dentado. Las heridas medían entre medio y 3/4 de pulgada de ancho y entre 2 y 3 pulgadas de profundidad. Al principio se resistió y trató de bloquear el doloroso ataque, ya que tenía heridas defensivas en los brazos y en el dorso de las manos. El agresor le golpeó la nariz, rompiéndosela. Tenía 30 puñaladas en la cabeza, el cuello y la cara, y 35 puñaladas en hileras a los lados de su espalda, donde había sido apuñalada repetidamente mientras estaba boca abajo. La tragedia de Diane conmocionó al otrora pacífico pueblo de Menomonee Falls, dejando a sus habitantes llenos de incredulidad. En toda la historia del pueblo, un acto tan violento no tenía parangón. Era el primer asesinato registrado en la comunidad de Seren, al noroeste de Milwaukee. Apenas unos meses antes de la prematura tragedia de Diane, el asesinato de una niña de 10 años en Milwaukee había proyectado una sombra de miedo sobre la región. Debbie, su hermana menor, estaba asustada porque la niña era muy parecida a Debbie en edad. Pero Diane, con una sonrisa tranquilizadora, le había dicho: «Estamos bien, vivimos en Menomonee Falls». Tras el ataque de Diane, la ciudad cambió para siempre. El miedo se apoderó de los corazones de los residentes. Compraron perros guardianes, candados y armas de fuego, mientras luchaban contra un nuevo sentimiento de vulnerabilidad en su ciudad, antaño segura. En la misa funeral de Diane, celebrada en St. Mary's, el desconsuelo se respiraba en el aire. Alrededor de 250 dolientes, entre ellos su devastado prometido Donald Hillmeyer, se reunieron para despedirse. Donald, al que se le había concedido un permiso de emergencia para abandonar el entrenamiento básico, seguía conmocionado por la trágica pérdida. En un intento por atrapar al autor lo antes posible, se interrogó a los amigos, familiares y conocidos de Diane la noche en que se recuperó su cadáver. El primer año del patrullero Dan Shrams, como agente de policía, empezó con algo enorme. Se le asignó permanecer en el lugar del crimen para vigilar las idas y venidas. Por muy asustado que estuviera, no había nada que temer.
Nadie volvió a ver las cosas. Se jubilaría como capitán 26 años después, pero nada podía igualar los horrores del caso de Diane Olkewicz. La investigación sobre el asesinato de Diane se desarrolló para dar una mejor imagen de los acontecimientos que condujeron a su trágico fallecimiento. La policía conjeturó que el asaltante tendió una emboscada a Diane cuando se disponía a cerrar y marcharse por el día, pillándola desprevenida, cuando se encontraba sola a deshoras. Sus sospechas se agravaron al contemplar la familiaridad del intruso con la distribución de la planta. Eso sugería que el objetivo de Diane estaba planeado. El entonces jefe del Departamento de Policía de Menomonee Falls, Charles Kuhn, ofreció una deducción aleccionadora, diciendo que el agresor de Diane no era un desconocido sin rostro, sino alguien a quien ella conocía. Esta inquietante revelación proyectó una sombra de sospecha sobre amigos, conocidos y socios. Aumentó la sensación de inquietud en el seno de una comunidad muy unida. Un equipo de dedicados detectives se comprometió a trabajar día y noche. Los 7 detectives trabajaron incansablemente en agotadores turnos que duraban de 12 a 16 horas sin descanso. Más de 100 pruebas cruciales, incluidas las huellas dactilares recuperadas de la escena del crimen y las prendas manchadas de sangre de Diane, fueron meticulosamente catalogados y enviados a la sede del FBI en Washington, D.C. En las semanas siguientes, los agentes de investigaciones analizaron todas las pistas posibles. Realizaron más de 500 interrogatorios en busca de la verdad. A pesar de sus exhaustivos esfuerzos, su búsqueda fue infructuosa. Inicialmente, se señaló a 6 personas como posibles sospechosas, cada una de ellas con sólidas coartadas. La familia de Diane y sus conocidos orientaron a los investigadores hacia una figura inquietante, quien le acechaba en su lugar de trabajo. El hijo de su jefe, cuyas insistentes insinuaciones la habían hecho sentirse increíblemente incómoda. Casi le tenía miedo. Relatando las experiencias de Diane, su hermana Patty recordaba vívidamente sus angustiosos encuentros con el indeseado pretendiente. Sabía que estaba comprometida, pero eso no le detuvo. Sin embargo, aunque las sospechas se cernían sobre el hijo del empresario, este tenía una coartada firme, corroborada por sus familiares. A medida que el rastro de pistas se enfriaba y la promesa de avances se desvanecía, la investigación perdía impulso. Cada día que pasaba, el caso sin resolver de Diane se enfriaba aún más. Donald Hierlmeyer, su prometido, regresó al entrenamiento básico con el corazón roto y preguntas que nunca tendrían respuesta. Los padres de Diane murieron jóvenes. Su salud se deterioró bajo la presión del asesinato de su hija. A su madre, Irene, le habían diagnosticado diabetes poco antes de la terrible noche en que perdió a su hija. Falleció de insuficiencia cardíaca congestiva a los 50 años, en 1973. Se diría que no pudo soportar la pérdida de su hija. Su padre, Robert, sufrió un infarto a los 55 años. Nancy, la hermana mayor de Diane, falleció a los 58 años. Y su hermano Dennis, que persiguió incansablemente la justicia para Diane, sufrió un derrame cerebral a los 50 años y también él se perdió 12 años después. En 1966, la policía de Menomonee Falls envió un cuestionario a las empresas de reparto que tenían contactos con Kenworth. Los registros de la compañía muestran que su compañía hace entregas aquí, y solicitamos su cooperación para responder a las siguientes preguntas y devolver este papel a nuestro departamento inmediatamente. Su cooperación será una ayuda vital para resolver este crimen. Una empresa respondió diciendo que el hombre recogió algo de Kenworth 4 días antes de la tragedia. El hombre habría estado familiarizado con la escena del caso de Diane Olkewicz. No está claro si se le hizo seguimiento a esta pista. En la década de 1990, la tecnología del ADN suscitó esperanzas de resolver el caso de Diane. A pesar de introducir pruebas en CODIS y buscar sospechosos para obtener muestras de ADN, no se encontraron coincidencias. El principal sospechoso, el hijo del empresario,
Había fallecido en 1991 y sus restos incinerados no podían proporcionar una muestra. Inicialmente, los detectives creyeron que se trataba de una posición que no ofrecía esperanzas de progreso. Aunque el caso seguía abierto, era simplemente una formalidad, pero no se dieron cuenta de que el agresor estaba al acecho, buscando nuevas presas. Terry Lee Erdmann fue descrita como una chica tranquila, reservada y con un gran sentido del humor. La mediana de 3 hermanos. Tenía 2 hermanos, Daryl y Daniel, pero al ser la única hija de la familia, recibía una atención especial de sus padres. El padre de Terry trabajaba como guardaagujas para la Milwaukee Road. Su vida era cómoda. Su madre, Lois May Christian, trabajaba en tiendas de telas y en JCPenney. A menudo iba a jugar a los bolos con su marido en las ligas Coopes. A la familia le encantaba pasar tiempo juntos en su casa de campo, en Tomahawk, Wisconsin. Terry tenía una familia cariñosa. Esta chica de 15 años de edad acababa de terminar el 9º grado en Samuel Morris Junior High School. Iba a matricularse en el Instituto James Madison en otoño, en septiembre de 1971. El miércoles, 23 de junio de 1971, salió de casa hacia las 5 de la tarde. Iba a cuidar niños en el vecindario. Normalmente dejaba una nota cuando se iba y solía hacerlo los miércoles, pero esta vez no lo hizo. Su familia supuso que se le había olvidado, pero a las 9:30 de la noche empezaron a preocuparse. Le preguntaron a los vecinos y llamaron por los alrededores. Había pasado la tarde con unos amigos cerca de las calles North 95 y West Rio, riendo y charlando hasta que el cielo se tiñó de púrpura. Harry puso rumbo a casa, optando por el camino trillado que atravesaba el descampado. Era un atajo que conocía bien y que le ahorraba minutos de camino a su casa en el bloque 1400 de West Silver Spring Drive. Eso fue lo último que se supo de ella. Al día siguiente, Robert Saunier, de 11 años, paseaba por el bosque con su padre Walter. El bosque estaba justo detrás de unos grandes almacenes Morway, en el bloque 1100 de West Appleton Avenue. Esta zona del bosque se llamaba Lover's Lane, ya que estaba apartada y las parejas de adolescentes solían aparcar allí sus coches para intimar, como el nombre lo sugería. Mientras caminaban entre los densos arbustos, Robert vio algo extraño. Parecía una persona tendida en el suelo, entre la espesura de árboles y hierba pequeña. Primero pensó que tal vez se trataba de una pareja, pero entonces se dio cuenta de que era una chica, sola. Se dio cuenta de que era el cuerpo sin vida de una chica. La chica de 15 años fue apuñalada más de 60 veces. Tenía los brazos atados con cordeles. Le habían bajado los calzoncillos azules y la ropa interior, y le habían tapado la cara con un jersey de punto, lo que sugiere que había sido agredida. Según el agente Robert Schultz, la habían apuñalado agresivamente. A última hora de esa noche, alrededor de las 12:30 de la tarde, llevaron a su padre para identificar su cadáver en el depósito de cadáveres del condado. El caso de Terry, de 1971, es el tercer caso sin resolver más antiguo del Departamento de Policía de Milwaukee. La policía agotó todas las pistas posibles y nada pudo decir sobre si se haría justicia o no. Su familia nunca volvió a ser la misma. En 2011, se tomó ADN de la autopsia de Terry y se identificó como ADN masculino. Los detectives sospecharon que la misma persona cometió los 2 asesinatos de Diane y Terry debido a las similitudes del caso. En primer lugar, la distancia entre los casos. Ocurrieron a 1,5 kilómetros el uno del otro. Además, ambas víctimas eran adolescentes, por lo que coincidían con el perfil que debía tener en mente para la víctima ideal. Ambas fueron apuñaladas. Fue altamente agresivo, como en un frenesí, incluso cuando la persona ya había fallecido. Por último, había pruebas de agresión íntima, lo que proporcionaba un motivo para un crimen tan atroz. Se presentó una solicitud conjunta en el Laboratorio Criminalístico de Wisconsin para comparar los perfiles de ADN entre sí. El Laboratorio Criminalístico de Wisconsin confirmó entonces que los perfiles de ADN de ambas víctimas coincidían.
No se pudo cotejar el ADN con el de un sospechoso, por lo que el caso volvió a enfriarse. En octubre de 2021, el detective de Menomonee Falls, Chris Bellow, se reunió con el personal del Laboratorio Criminalístico del estado de Wisconsin para tratar el uso de la genealogía genética de investigación forense que se había desarrollado en 2019. Luego, en febrero de 2023, a través de esfuerzos de investigación en la cual utilizaron genealogía genética de investigación forense, se identificó a un sospechoso potencial. Clarence Tappendorf era conductor de reparto en 1966 para la compañía de traslados Claremont, cuya ruta incluía Kenworth. No había ninguna entrega programada en la fecha del fallecimiento de Diane. 4 días antes de su asesinato, recogió una entrega según los cuestionarios que la policía de Menomonee Falls había entregado durante la investigación inicial. Tendría un conocimiento básico de la distribución del edificio y del hecho de que Diane estaría sola de 3:30 a 4:30 de la tarde. El día que Diane perdió la vida, Tappendorf hizo una entrega en un local situado frente a la empresa Kenworth. Tappendorf, un hombre cuya vida abarcó 80 años, ya había fallecido el 6 de enero de 2008. Los investigadores se pusieron en contacto con los 2 hijos adultos del difunto Tappendorf, y uno de ellos accedió a proporcionar una muestra de ADN. Compararon su ADN con los perfiles de ambos casos y descubrieron que el ADN encontrado en la ropa de Diane Olkewicz probablemente pertenecía a Tappendorf, su padre. La policía obtuvo entonces una orden de registro para exhumar el cadáver de Tappendorf del cementerio de la Santa Cruz de Milwaukee, con el fin de recoger muestras de ADN para su posterior análisis. Tappendorf fue el devoto esposo de Joyce durante 57 años. Un padre cariñoso para sus 6 hijos, 6 nietos y bisabuelo de muchos. Por maravilloso que parezca, este hombre de familia dio positivo en la prueba de ADN del agresor, como se anunció en octubre de 2023. Tendría 39 años cuando acabó con la vida de Diane y 44 cuando atacó al pequeño Terry Lee. Pero da que pensar, sobre todo teniendo en cuenta lo que le ocurrió después. A la edad de 17 años, le arrebataron la vida a su hija. Un joven fue acusado de lesiones y malos tratos, causantes de su fallecimiento. Patty Jo Tappendorf fue encontrada golpeada y sin vida en una acera el 1 de agosto de 1975, a solo 2 manzanas de su casa. Esto ocurrió en 1975, 4 años después del último ataque denunciado de Tappendorf. El autor fue identificado como Roy Clark O'Neill, de 18 años. Sus padres lo entregaron a la policía tras ver un reportaje televisivo en el que aparecía un reloj encontrado en el lugar del asesinato. El sospechoso dijo a las autoridades que había tomado LSD y había estado bebiendo. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a 38 años de prisión. El hijo de Tappendorf falleció en 1987. Su esposa Joyce tuvo que enfrentarse de nuevo al insoportable dolor de perder a un hijo a manos de un destino violento. El viernes 22 de mayo de 1987, su hijo Mark, de 34 años, se quitó la vida en lo que la policía determinó como un asesinato. Mark le disparó a su esposa Linda, de 34 años, en la cabeza con un rifle de caza antes de dispararse a sí mismo, el viernes temprano por la mañana, en su casa de Southside. Los cadáveres fueron descubiertos por su hija de 15 años alrededor de las 7 de la mañana. La hija y el hijo de la pareja estaban dormidos durante la terrible experiencia. Joyce reflexionó sobre la tragedia, luchando por comprender por qué semejante dolor había golpeado de nuevo a su familia. Describió a su hijo como una persona profundamente perturbada, incapaz de entender por qué también había acabado con la vida de Linda. Pero esto podría ofrecer otra explicación. Tal vez había una enfermedad no diagnosticada, una enfermedad mental tanto en el padre como en el hijo. Patty Seidler, hermana de Diane, agradeció a los detectives su duro trabajo y dedicación para resolver el caso de Diane. Debbie solo tenía 9 años cuando Diane falleció. La familia tardó 57 años en cerrar el caso, pero por fin pudieron enterrarlo todo y dejarlo atrás. Su sobrina incluso apareció para una entrevista,
dijo lo siguiente a las familias de otras víctimas de Cold Case: no se rindan, no se rindan, no pueden perder la esperanza, tienen que seguir adelante. Norman Gross, antiguo compañero de clase de Diane, dijo que nunca perdió la esperanza de que su agresor acabara siendo descubierto. Al ir a reuniones de clase y demás, su nombre siempre era mencionado. Ella siempre estuvo presente. El fiscal general Josh Call dijo: me entristece que no se haya podido llevar ante la justicia al responsable mientras estaba vivo. Pero me alegro de que hayamos podido cerrar este caso, gracias a la incesante labor de los investigadores académicos y científicos para garantizar la identificación del responsable. El jefe Jeffrey Norman dijo: sé que hay familias ahí fuera preguntándose por su caso. La investigación de un asesinato no prescribe. Estamos trabajando en ello, ya sean 5, 10 o 7 años para cerrar el caso, para resolver estos crímenes atroces. A pesar de las trágicas pérdidas y los años de angustia, se descubrió la verdad, permitiendo a las familias finalmente comenzar a sanar. Mientras algunos dirían que Tappendorf se salió con la suya. Es casi extraño lo que sufrió en vida. Al menos a través de la genealogía genética del ADN, las familias de las víctimas tuvieron algunas respuestas. En cuanto a quién haría algo tan horripilante. En cuanto a por qué, bueno, esa respuesta yace enterrada en Clarence Tappendorf. Los investigadores dicen que están estudiando la posibilidad de que Tappendorf sea responsable de más crímenes. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,